Bueno, nos quedamos en el barrio, dije, porque voy a hablar de un autor contemporáneo también. Nació por ahí, por los mismos años que nació Morrison. Morrison nació en el 60, dijiste, Emi. Miller, Frank Miller, que es el autor que estoy eligiendo, y lo elijo no porque sea mi favorito, sino porque tengo, bueno, una relación casi amor-odio, porque es uno de esos artistas que uno admira una etapa, también tal vez por la etapa en la que uno lo conoció, la edad que tenía, y hoy en día, más crecido, veo que ni era tan bueno lo que leí en ese momento, y uno ve lo que está haciendo ahora y realmente es decadente. Entonces, lo elijo porque, bueno, lo pongo sobre la mesa para ver qué opinamos. En una de esas el equivocado soy yo. Frank Miller es, lo reconozco también, es una leyenda del cómic, así que no le voy a quitar mérito, al contrario, pero bueno, me parece que la mejor etapa de él ya pasó hace rato. Bueno, nació en Maryland, en Estados Unidos, el 27 de enero de 1957, 3 años más grande que el amigo de Glasgow, Grant Morrison. Pero bueno, rápidamente se fue a vivir a Montpellier, a Vermont, Canadá. Ahí creció y ahí se educó. Vos nombraste, Emi, que tenía Morrison un padre y madre muy particulares, muy liberales. Bueno, Frank Miller no, fue el quinto de 7 hijos de una madre que era enfermera y un padre que era carpintero y electricista. Y bueno, criado en una familia católica irish. Así que, bueno, una mezcla muy particular y de ahí salió este artista. Así que, como bien decías antes, Miller es uno de estos artistas que hacen guión y hacen dibujo. Sus primeros laburos, él siempre fue fanático de los cómics desde chico, y todo lo que iba leyendo lo absorbía, y cuando tuvo sus primeras oportunidades de laburo, que fue a fines de los años 70, fue haciendo la adaptación, dibujando, digamos, haciendo adaptaciones en el título que adaptaba la serie de televisión La Dimensión Desconocida. Hizo algunos dibujos en esa serie. En Marvel, cuando tiene la oportunidad de ir a Marvel, que ahí arrancó, comenzó dibujando algunas portadas, algún numerito de relleno, y en un momento dibuja un par de números de la serie espectacular Spider-Man, donde estaba como invitado un personaje que en ese momento no era tan popular, y que después sería muy importante en la carrera de Frank Miller, que es Daredevil, o como lo voy a nombrar a partir de ahora en este informe, Dan Deribel, Por favor, iba a decir eso, por para favor. homenajear a un kiosquero amigo de un amigo que una De vez un le dijo, participante del Lema, un participante de este, acá de... claro, el Ema, le mandamos un saludo al Ema. Bueno, a él le dicen en un momento, ¿qué quiere este Danderibel? Bueno, el cómic era Daredevil. Este abogado ciego y experto en artes marciales que habrán visto muchos en la serie de Netflix. Bueno, la cuestión es que cuando le toca a Frank Miller dibujar este número de espectacular de Spider-Man, estaba Daredevil, en ese número aparecía. Era un personaje que en ese momento no era popular, la serie vendía muy poco, pero a Miller le gustó el personaje, le parecía que tenía mucho potencial. Y rompió las pelotas, básicamente, hizo lobby, trató de conseguir dibujar ese personaje, y él tenía la idea de que ese personaje daba para hacer un cómic de crímenes con un superhéroe. Bueno, le daba para eso, pero
en el momento que consigue que le den los lápices, digamos, de ese título, y él trataba de sumar las ideas que tenía para que el guionista a ver si le daba bola y iba por el lado que Miller tenía como Claro, idea. esa es la etapa que escribe Anno Centi. No, todavía no. Eso era, porque era bien principio de los 80, era Roger Mackenzie, el que estaba Roger Mackenzie, sí, en sí. ese momento. Todavía no había entrado Dennis O'Neil como editor. Entonces, como a Miller no le gustaban los guiones, no mejoraban las ventas también, eso era un punto a favor para Miller. Cuando entra Dennis O'Neil como editor, él le presenta unos guiones que tenía como propuesta para el camino que él quería que siguiera la serie. Le interesó a Dennis O'Neil y muy salomónico lo deriva a Mackenzie para otro proyecto y le deja el guión y el dibujo a Miller. Y hace lo que quieras. Mayor libertad. Y Roger Mackenzie, hay que decirlo, desapareció Y bueno, del ambiente. después puso un parripollo Roger Mackenzie y bueno, tampoco le fue muy bien. Bueno, un videoclub en los 90, una cancha de pádel, fue probando. Bueno, la cuestión es que ya, bueno, con más libertad, él empieza a a sumar personajes que luego son fundamentales en la serie, como Elektra, por ejemplo, o Stick, su mentor, su maestro. También el clan de ninjas La Mano, que lo conocerán también. Ahí empiezan a aparecer elementos que van a ser recurrentes en toda la obra de Miller, o en muchas de las obras de Miller, el ninja en un entorno urbano, siempre aparece, es como algo que le gusta mucho al amigo Miller. Los temas de las historias se pusieron más oscuros, más violentos. El villano Bullseye, por ejemplo, en la película también mala película que hubo adaptando al cine a este personaje por primera vez, la película Daredevil con el amigo Ben Affleck en el traje de Matt Murdock, con Colin Farrell haciendo de Bullseye. Bueno, el personaje de Bullseye es el villano más típico de Daredevil. Mata a Elektra en un número, al personaje de Elektra Nachios, y Daredevil en ese momento de furia quiere matarlo también a Bullseye en venganza. Se había puesto turbio todo. Esto estamos hablando de principios de los 80, la primera etapa de Miller en Daredevil, con guión y dibujo, haciéndose cargo del guión y del dibujo. En el 82 tiene por ahí una colaboración con Chris Claremont en una miniserie que él dibuja y co-guioniza, que es un clásico también, que es, no sé si se ve ahí, es Wolverine. No sé si la estamos viendo bien, porque acá tengo la cámara medio corrida. La primera miniserie de Wolverine fuera de los X-Men. Exactamente. Es más de Miller que de Chris Claremont. Sí, funciona como un spin-off de X-Men, pero bueno, le dedica, se nota mucho que Miller trabaja en ese guión porque tiene todos los elementos, los ninjas, el duelo de hojas, de katanas y garras, mucha violencia, mucho ninja, así que ahí está desatado Miller. Todavía en ese número no tiene el estilo tan característico de él, de los claroscuros, que bueno, lo perfecciona un poquito más adelante, pero ya se veía algo del estilo de dibujo de Miller que iba a profundizar más adelante. Bueno, eso en el año 82. En el 83 llega un trabajo integral, idea de él y muy, muy bueno, que es la miniserie Ronin, junto a su esposa Lynn Barley, que hacía el color de esa historieta.
Ronin es una historia muy, muy, muy extraña, si quieren, siniestra también, de fantasía oscura, ciencia ficción, cyberpunk. Se puede ver un estilo ahí ya de Miller que se vería después, por ejemplo, en uno de los cómics también que lo define, que es Sin City, pero todavía tiene un estilo en búsqueda de definición. Sin Yo embargo, quiero decir algo, sí, a ver qué opinan ustedes, porque sí. para mí el tipo era un conocedor del trabajo de el viejo Breccia. O sea, para mí, Bueno, vos sabés que Ronin es uno de los que releí para hacer este repaso por la trayectoria de Miller, y cuando lo iba leyendo y me acordaba del Breccia que estuvimos hablando hace algunas reuniones de Función Friqueada, veía mucho del estilo de Breccia, pero yo lo veo más a Breccia en Sin City que en Ronin. En Ronin hasta tiene una onda, bueno, el Akira de Kazuhiro Otomo, o claro, es otra cosa que es un la casta innovador. de los metabarones también me hizo acordar mucho. También es un innovador porque fue uno de los primeros que empezó a fijarse en el manga. Claro, Eh, bueno, él es muy fanático de Lone Wolf and Cub. claro, exacto, que hoy en día con la serie El Mandaloriano la hemos citado como una de las influencias de esa serie. Bueno, el Ronin para mí es uno de los mejores trabajos de Miller, envejece muy bien también. Es una historia muy extraña donde empezamos en el Japón feudal con una historia de samuráis y saltamos al siglo XXI en una Nueva York tecnológica y súper decadente, muy al estilo del cyberpunk, con un entorno que se llama el Acuario, que está como ganando a cada minuto espacio y asimilando la misma ciudad de a poquito. Es una historia muy interesante que tiene un giro de guión para mí muy inesperado, y también volvemos a tener los elementos que ya decía que le gustan tanto a Miller: el samurái en un entorno urbano, mucha violencia explícita, mucha katana cortando cabezas, cortando miembros, eh, una, temáticas oscuras, tribus urbanas, hay tribus de nazis, hay tribus de caníbales, hay tribus bueno, criminales totalmente despiadados, corporaciones también, que eso tiene que ver con los elementos típicos del cyberpunk, y una historia que tiene como dije, una vuelta de tuerca muy interesante y un final también sorprendente, que da para que uno diga, pará, ¿qué entendiste vos de ese final? Bueno, lo hemos charlado mucho al final de Ronin. De todas maneras, como digo, es un laburo muy ambicioso, muy inteligente, una obra muy compleja de Miller, eh, y que la recomendaría porque es una, me parece, de las menos leídas. Tal vez mucha gente la señala, pero no sé si mucha gente la leyó. Creo que es un obligatorio, si uno le gusta conocer a Frank Miller, tiene que leer Ronin. Y recuerden que es del año 83, así que es un excelente cómic. En el 86, unos años después, entre el 83 y el 86, participó de varios proyectos que quedaron un poco truncos, y él no termina de haber ahí una obra de él más, si bien siguió trabajando en Daredevil, pero no hay en esa época, entre el 83 y el 86, algo para destacar. Sí, en el 86 llega Dark Knight Returns con Batman, que, bueno, fue una revolución, redefinió el personaje, genera también la película que viene después, porque la fiebre de Batman después de eso es furor, y también creo que redefine la época, influencia la época de los cómics,
esa etapa es conocida como la Dark Age, porque bueno, se puso a partir de Dark Knight Returns y otros como Watchmen también de Moore, de golpe obtuvo mucha atención la historieta de superhéroes por estos cómics para adultos que tenían una mirada, bueno, grim and gritty, como se dice. Sí, se define como es el cómic por definición, Grim and Gritty, que sería una traducción como dientes apretados y ambiente urbano. Es como no se puede traducir, digamos. Hay un mal humor, un pesimismo, hay una sensación de estar acabado el superhéroe que antes era amable o que estaba sonriente. Acá están todo con el ceño fruncido y está todo mal y hay violencia y esto no va a terminar en nada. El aspecto psicopático, sin querer, el aspecto psicopático del Batman, que hasta ese momento no existía. O sea, Batman era el Batman... Claro, el Batman de Dark Knight Returns es un Batman que está retirado hace 10 años. Esto lo pongo en contexto. Es una historia de Batman que transcurría fuera de la continuidad, vamos a decir, de los cómics que se publicaban en la serie regular de Batman. Era un cómic aparte que imaginaba cómo sería Batman dentro de X cantidad de años. Miller dijo... Se le ocurre la idea porque en un momento vio que él estaba más viejo que Batman, entonces como dijo, bueno, voy a hacer que Batman ahora sea más viejo que yo en ese momento. Sí, y cumplió 30 sí. Y siempre está el canon de que Batman tenía 27, después lo fueron subiendo. Pero... Claro, acá el Batman de Dark Knight Returns ya pasó los 50, sí. Está retirado hace 10 años. Y bueno, la ciudad gótica sigue siendo un desastre, pero bueno, no está Batman hace años, el comisionado Gordon se está por retirar, hay como una sensación de que está todo mal, pero bueno, Batman ya no se hace cargo. Pero Bruce Wayne anda por ahí, colgó los botines, colgó la capa, está todo guardado, pero tiene como dentro tiene una pulsión, algo que le falta, él necesita la violencia, necesita el ser Batman. Está dado a la bebida el muchacho, y una noche de golpe vuelve a calzarse el traje de murciélago y sale a fajar gente como hacía mucho tiempo, y eso lo revitaliza, le da como un nuevo brío. Es muy, muy interesante la reinterpretación que hace Miller de Batman. Yo la reivindico todavía, el Regreso del Caballero de la Noche, el Regreso del Caballero Nocturno, es un cómic que en su momento fue revolucionario. Frank Miller no lo dibuja completamente, trabaja junto a Klaus Jansson, y bueno, y a Lynn Barley también, su mujer, que hace en esa época, que hace el color. Es una obra que, como dije, fue revolucionaria en su momento, vuelve a meter también los elementos de fetiche de Miller, también están las tribus urbanas, hay mucha violencia, hay un monólogo interno de este Batman maduro, que va acompañando toda la historia como un relato en primera persona. Tiene elementos interesantes también en la narrativa visual. Por ejemplo, va intercalando escenas de la televisión, de los medios que van cubriendo las cosas que van pasando en esa ciudad gótica, al estilo de la película Robocop, con la que el amigo de Paul Verhoeven, que el amigo Miller tiene mucho que ver con Robocop, y ahora ya voy a llegar a esa parte. Así que bueno, en el 86, cuando agarra a Batman, lo redefine, lo revigoriza al personaje y genera todo eso, un eco en todos los títulos de esa época. En el 87 vuelve a Batman en año 1, que reimagina el origen del personaje, esto después de lo que sería la crisis, la primer crisis del universo DC. Y bueno, el año 1 del Batman, de ese nuevo Batman,
lo imagina Frank Miller en los guiones y David Mazzucchelli en los lápices. También una obra muy, muy buena para mí, más allá de lo que diga Lemmy después, pero a mí me sigue pareciendo un laburazo de Miller. Todavía está en la época... Uno no me molesta, me parece buena, me parece un poco aburrida, pero no me gusta el dibujo de Mazzucchelli. Le mando un saludo a mi amigo Nacho Juni, que se va a agonizar con esto. Fanático del Batman de David Mazzucchelli. No me gusta Mazzucchelli, no me gusta. A mí en el momento que la leí me acuerdo que no me voló la cabeza, pero después la revisité y me gustó Mazzucchelli como dibujante de ese Batman. Parece que cumple con el laburo. Quiero meter un platito que está bueno. Hay 2 películas muy recomendables animadas de Dark Knight y de Año 1. Películas animadas que... Exacto. Por ahí si no quieren leer el cómic, cosa que yo recomiendo leer el cómic, pero las películas están muy buenas. Sí, es una de estas películas de estudios Warner que adaptan títulos de los cómics de DC. Ambas, tanto Año 1 como Dark Knight Returns, son muy fieles al cómic y bueno, es una manera por ahí en un par de horas ver estas 2 historias de Frank Miller. Bueno, en el 90 Don Miller con Geoff Darrow, que hace un laburazo, empiezan a laburar en Hard Boiled, una miniserie de 3 números, mezcla de violencia, sátira, es como una serie donde se desata totalmente la violencia, ya medio al pedo, por eso es como en clave de sátira, es una gran crítica a las historias de violencia. Así que ahí Miller no se toma en serio la historia como sí lo hace por ahí en Dark Knight, más allá de que hay algunas cosas medio ridículas en Dark Knight Returns, que con el tiempo veremos que se las empieza a tomar cada vez más en joda, o bien queda ridículo sin la voluntad de hacerlo. Por ahí, por el 90 también, junto a Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, producen Give Me Liberty, una miniserie para Dark Horse, que tenía, donde aparece un personaje muy importante también, que es Martha Washington. Give Me Liberty es una miniserie que terminó teniendo un éxito que generó secuelas de esa miniserie, expandiendo la historia, donde, bueno, esta mujer afroamericana en un futuro cercano, donde hay, bueno, como en todo lo que hace Miller, no es amable, hay mucha violencia y hay situaciones donde Martha Washington de a poco va sacando la cabeza y se va adaptando a ese mundo moderno violento. Los dibujos de Gibbons están muy bien ahí también, y Miller creo que todavía estamos en la etapa donde de esta etapa amor-odio que digo, todavía estamos en la etapa del amor. Gimme Liberty y las secuelas con Martha Washington como protagonista son todavía de los laburos que deben leerse para mí, que son muy buenos y que muestran la mejor etapa de este autor. Mientras tanto se metió en el cine, como dije, en guiones para las películas, las secuelas de Robocop de Paul Verhoeven, tanto la segunda como la tercera. Este policía cibernético violento le gustaba, parece, a Don Frank. Y bueno, Robocop 2 y Robocop 3, si las tienen presentes, tienen muchos elementos Miller. Aparecen ya los samuráis urbanos, estas corporaciones, la violencia explícita, hay una mano notoria del estilo de Miller. Claro, bueno, es una, si bien la mejor es la primera película, la segunda es bastante popular, la tercera es bastante mala, creo que salió solo para... Hay un diálogo genial de los Splatterpunks, ¿cómo es que dice? Cyborg meets bullets.
Como diciendo, como un mito urbano de que los cyborg comían balas. Claro, bueno. Es re Miller, es re Miller. Acá ya empieza Miller a, no sé, a payasear un poquito, ¿viste? En el 90, ya entramos en los 90, comienza a escribir los primeros números de Sin City, que salían en Dark Horse Presents, mini historias dentro del universo de Sin City. City se recordarán tal vez la adaptación al cine que hace Robert Rodríguez de los primeros arcos argumentales del cómic. Acá creo que sí reconocemos influencia de don Alberto Breccia, lo reconozca o no Miller, el estilo de blanco y negro de Sin City, con algunos personajes a color, algunas pequeñas cositas a color, pero en general blanco y negro, hace como un juego de claroscuros y de luces y de perspectiva muy, muy interesante. Creo que es el mejor laburo en cuanto a técnica de dibujo, Sin City. Ya en los guiones empezamos a ver la parte medio payasesca, medio ridícula. Si bien Sin City todavía no es una ridiculez de principio a fin, pero ya empieza a exagerarse la cuestión. Ya no es un realismo urbano, lugares marcados por la violencia y que te dan una sensación de que ese lugar un poquito exagerado, pero puede existir. Acá ya estamos en el terreno ya medio fantástico, delirante, y donde hay cosas que él las pone como de adultos y realismo y violencia y qué sé yo, y te dan más risa que impresión de que eso puede llegar a pasar. Entonces, bueno, si bien... Las meretrices, solo voy a decir, las meretrices ninjas. Las meretrices ninja, bueno, hay personajes que son claramente, no sé, son tan machos que se aguantan las balas, ¿viste? Una cosa medio rara, ya estamos en una... Le meten 55 balazos a un tipo y como es muro, se levanta, ¿viste? No, hay cosas ahí ya no empieza, no diría que estamos todavía, que estamos ya entrando en la parte medio censurable de la carrera de Miller, pero ya empezamos, no lo tenemos que tomar en serio porque si no es enseguida o nos vamos a empezar a reír más que a disfrutarlo. Bueno, la cuestión es que empezó en el 91 con los serializados Sin City en Dark Horse Presents, y luego sale ya un trade paperback que recopila esos números, El Largo Adiós, que es una de las partes que está, una de las historias que aparecen en la película de Robert Rodríguez, si no me equivoco, con ese bastardo amarillo también. Bueno, lo que hace Miller ahí es hacer como hizo en Daredevil antes, es un cómic de crímenes, serie negra, tiene todos los elementos de un policial negro, muy negro, y bueno, es una etapa interesante también, tiene influencias seguramente de todo lo que metió antes en Daredevil sobre todo y en Batman Dark Knight. Algo de Ronin ya se había visto del estilo, en algunas partes de Ronin, del estilo que acá profundiza y perfecciona. Como digo, me parece a mi gusto personal la mejor etapa como dibujante. En el 93 vuelve al amigo Adán Deribel, sale El Hombre Sin Miedo, una miniserie de 5 números para Marvel, obviamente, junto a John Romita Jr. Bueno, ahí también para esos tiempos hizo algún número de Spawn del amigo Todd McFarlane, un crossover de Spawn y Batman también para Image Comics, y bueno, en esas pequeñas colaboraciones anduvo, pero lo más notorio por ahí es El Hombre Sin Miedo de Dan Deribel. En el 95 ya, mediados de los 90, Miller vuelve a colaborar con Geoff Darrow, después de Hardboiled, y hacen un cómic muy particular que se llama Big Guy and Rusty, de Boy Robots,
que, bueno, fue una miniserie para Dark Horse, un poco ridiculizaba a The Boy Robot, que era como Astro Boy de Tezuka, pero era un niño robot japonés muy inútil, y Big Guy era el robot americano, que bueno, era el que salvaba las papas, lo ridiculizaba al robotito japonés, y Big Guy ya era un producto yankee que era el que realmente llevaba adelante, llevaba a buen término las cosas. Tuvo una miniserie en Fox Kids, incluso una adaptación animada, que no la vi, pero parece tener buena animación. Es bastante ridículo también esto, porque bueno, ya empieza como la parte más fea de Frank Miller, ese patriotismo ridículo que empieza a verse en toda su obra. En Dark Knight Returns, Superman es como el patriota que es un títere del gobierno de turno, que es bastante payasesco también, pero ahí lo hace como una sátira. Después más adelante ya no lo hace como una sátira, ya es un mensaje bastante reivindicatorio del American Way of Life. Todo lo progre que es Morrison, bueno, Frank Miller es conservador, así que ahí es como que se nos va desdibujando. Sí, alguna gente cree que se hizo conservador en los últimos años, pero siempre fue conservador. Si vos te Claro, pones a bueno, ver, uno muestra la hilacha en algún ¿qué es momento. Dark Knight? Es un tipo que es millonario, está Sí, aburrido, ni hablar. ¿y qué hace para dejar de aburrirse? Va y le golpea a pobres, gente pobre. Golpea pobres, claro, exacto. Punks, claro, lacra. O sea, Sí, lo que él considera. pero en ciertos, hay comentarios en estos paneles que muestran opiniones en la televisión dentro de la ficción de ese cómic, que ridiculizan eso. Por ejemplo, dice, bien que volvió Batman, ahora que haga mierda a todos los criminales, después que vaya por los homosexuales, dice la gente en esos programas de televisión ficticios. Sí, era Entonces, más joven en ese es como que momento, era más joven. Miller ahí lo mostraba como una ridiculez, como la voz del pueblo, que era facho, o sea, le gustaba el Batman violento, Y porque, ridiculiza a Reagan también, y ridiculiza a claro, Reagan con un exacto. pelele, pero Después ya no, ya no ridiculiza tanto. Bueno, ahí por ese periodo, Miller es uno de los miembros fundadores de Legend, y bueno, bajo ese sello es que salen varios de los trabajos de Sin City vía Dark Horse. Eh, Después, bueno, llega una obra que también fue muy importante, que es un laburo junto a Lynn Barley también, 300, que es del año 98, una miniserie en comic book, pero con un formato alargado, con tapa dura, que reimagina la batalla de las Termópilas, con Leónidas de Esparta como protagonista. Está inspirado en el film que a él le gusta mucho del 62, Los 300 Espartanos, que él la miraba cuando era un chico. Y bueno, el 300 la adaptó el amigo Zack Snyder, que realmente logró una muy buena adaptación de la estética de ese cómic al cine, y fue muy exitosa, al punto de que todavía hoy vemos algunos memes que utilizan escenas y diálogos de esa película del 98, y todavía anda por ahí algún meme, y todo el mundo lo reconoce. La película, o sea, la historia no es fiel a la historia, ya ha sido vapuleada por varios lugares, pero sí es un excelente laburo artístico, y sobre todo en la gráfica. Y bueno, la historia es una reimaginación, es como no hay que tomárselo como una adaptación histórica, porque ahí falla como loco, él no hizo el guión de la película. Él creo que colabora en el guión de la película, sí, . Junto a Snyder Claro, ahí fue cuando se creyó que podía ser director de cine. Bueno, Estamos ahí, hablando.
después de eso, después de que Robert Rodríguez adapta Sin City, él copia un poco la estética de Sin City y hace de Spirit en el cine. Una basofia con un cast excelente. Estaba Scarlett Johansson, No. no, Lawrence Fishburne, Morgan, no, tampoco Morgan Freeman, el otro, Samuel Jackson. Samuel Samuel Jackson. Jackson, Eva Méndez, Scarlett Johansson, Yo un creo que montón. yo creo que ni da como película mala que da la vuelta. O No, sea, no, una basura, y una falta de respeto a su amigo Will Eisner. esa fracasó completamente. Bueno, de ahí ya terminamos en los 90, ya estamos en la etapa más decadente, que es de los 90 para acá, terminado los 90 para acá, del 2000 hasta acá. Bueno, ahí ya Miller creo que no ha hecho grandes laburos, ha pifiado más de lo que ha acertado. Lo primero, en el 2001 vuelve a, al universo creado en Dark Knight Returns y hace Batman de Dark Knight Strikes Again en el 2001, justamente cerca de los eventos del 11 de septiembre. Bueno, él andaba haciendo ese reintento de volver a su mejor etapa, pero es fallida Dark Knight Strikes Again, tal vez porque es un poco una tomada de pelo, es un cómic que uno tampoco puede tomárselo en serio. No O te es lo más, tomás en serio, si no te lo tomás en serio lo podés disfrutar. si no te lo tomás en serio lo podés disfrutar. Lo que pasa es que mucha gente esperaba que volviera a hacer lo que hizo en Dark Knight Returns. Y esto es nada que ver. Esto en dibujo es inferior, no te dibuja un fondo ni de casualidad, es No, una, experimenta con un estilo cartoon. A mí me encanta, ojo. A mí no, me no, encanta. el Me dibujo, él siempre encanta. no se ha quedado quieto, él lo va variando al dibujo, entonces, Pero el fan de Batman tiene un dibujo medio cartoon, o sea, claro, sí, sí. mm, Es como un Bruce interesante, Timm es interesante, deforme. sí, es interesante, pero ya tiene cosas muy ridículas y muy del Miller facho que no me gustaron para nada. Yo creo, no sé si opinan lo mismo, creo que lo leímos todos, no sé si bueno, creo que Rubén vos lo leíste, ¿no? Creo que a DK3 lo leímos todos. DK2 DK2. Creo que es en joda, yo creo que es en joda. sí, sí, hay que tomárselo en joda. O sea, esta está también un consejo para disfrutarlo, porque si Yo uno creo que es en viene, joda. uno empieza y dice, bueno, leí Dark Knight Returns por primera vez, o vi la película animada esta que recomendábamos, y va a la secuela, que es Dark Knight Strikes Again, y piensa que vamos a seguir en esa tónica, y no. Ahí se pueden llegar a desilusionar. Pero si se lo toman para divertirse un rato, y bueno, como se lo tomó Miller, creo, no gustó mucho por eso tal vez. Bueno, en 2005 Miller va a meterse, así como dijimos antes cuando hablamos de Morrison, que hizo un gran cómic con All Star Superman. Bueno, el amigo Miller va a All Star Batman y Robin de Boy Wonder, una serie nefasta que está dentro del Dark Knight Universe que dibujó Jim Lee. Ridícula también, lo tortura a Robin, ese Batman facho, para formarlo. Le dice, hay diálogos que de tan ridículo me los acuerdo para On Foot reírme. Soldier. On Foot Soldier. Claro, de pie soldado, le dice, es un militar torturador que lo hace hacer un hombre a ese Robin. O sea, Asesino de la libertad y la vida, siguiendo nefasto, la... nefasto cómic, ya estamos en la etapa odio de Miller, indefendible, realmente, todo Sí, lo voy que... a hacer una salvedad. Miller con esto la cagó, pero mal, no Ajá, solamente con el cómic, sino porque iba a ser toda una línea All Star. All ujú, Star Superman, All Star Batman, All Star Wonder Woman, All Star Green claro, Lantern,
All Sí, Star Teen Titans, de autores grosísimos. Y fue tan mala y tan criticada que cortaron la línea directamente claro, y sí. por el All Star. Y que ni siquiera la terminó a All Star Batman and Robin. Batman and Robin, sí, quedó ahí. No, es que es muy mala, muy mala. Y Jim Lee puede gustarte o no dibuja mal, pero tampoco está tan inspirado en esas. Te diría que es lo mejor del cómic, porque ahí es Claro, cuando Jim Lee aprendió a dibujar, ahí ya, viste, claro, estaba ya más maduro, un estilo definido. maduro, el dibujo no está mal, pero el cómic es malísimo. Y Bueno, tiene todas las cosas que hoy se puede llegar a criticar con razón. Misoginia, y todo. todo. Todo lo que se te ocurra, no se lo puede defender ahí, ni siquiera para reírte de los diálogos malos. Bueno, después de eso, de ahí para adelante, poco para destacar, siguió con algo de Sin City, colaboró también en la secuela de Sin City, mala también, A Dame to Kill For, basada en la segunda serie de Sin City, la co-dirigen Miller y Robert Rodríguez. Me parece que es más Miller que Robert Rodríguez, que yo lo banco, es un muy buen director, pero ahí se notó que hay un paso atrás. La primera es una muy buena adaptación, la segunda es mala. La No la verdad vi, que no la no. vi ni Yo quiero que la vaya a ver. la vi en el cine mala. Che. Bueno, después vino, bueno, lo dan, le han hecho 1000 homenajes porque, como digo, el tipo es una leyenda realmente por lo que hizo en los 80 y 90 sobre todo. Está en el Hall de la Fama de los premios Eisner, es un reconocido todo eso, pero al día de hoy, bueno, ya se le nota que han pasado los años, su mente antes creativa y revolucionaria no ha dado grandes historias de acá para adelante. Hay que destacar que en los últimos años hizo una reinterpretación de Superman que Sí, mala también. levantó. No sé, yo la Sí, verdad que leí un número Superman año uno con Romita Jr. con Romita Junior, que es otro tipo que también es muy criticado. Sí, Después volvió, no sé si eso lo leyeron, yo lo leí. hizo Hizo Dark Knight Dark Knight 3, Strike Again 3, o sea, claro, DK3, y, con Brian Azzarello y Andy Kubert, una precuela que no recuerdo cómo se llama. de eh, 300. no, una precuela de Dark Knight. A su Ah, vez hizo claro. DK3 Ujú, y otra que no recuerdo el nombre, que es una precuela que cuenta lo que pasó con Robin. ujú. Que no está mal, pero Claro, qué sé yo, no ponele sé que, cuánto hay de Azarelo y cuánto hay sí, eso te iba a de decir. Miller. Y también hace una precuela, secuela de 300, Sí, eso no lo leí. con Jerjes, Y lo mejor. último que leí yo, que en realidad no lo leí, en realidad lo vi en Netflix, o sea, lo vi descargado, no en Netflix. Ujú. Es un proyecto que hizo para Netflix que se llama Uncharted. Bueno, es Sí, sobre una reinterpretación del mito del rey Arturo. sí, No eso por el también, nombre. eso es lo No sé si último lo que... vieron a eso. Sí, no lo vi, pero sí estaba dentro de lo que leí que anda haciendo por estos tiempos, los últimos laburos de él. Eh, bueno, como digo, la mejor etapa de él, la que más se le aplaude, en los 80 y 90, generó una revolución, generó un cambio, hizo eco por todos lados. Por ejemplo, Ronin influenció a Genndy Tartakovsky, que hizo Samurai Jack, una excelente serie que tiene muchísimo de la estética y de estos onis que aparecen en Ronin, estos demonios. El Samurai Jack también está muy influenciado por el Samurai de Ronin. Eh, y en el trabajo que él hace en Danderibel, donde crea la mano, donde crea bueno, el accidente donde tiene origen Matt Murdock, que queda ciego, el La dúo explica de, mejor, digamos. el dúo de guionistas y dibujantes Kevin Eastman y Peter Laird, creadores de las Tortugas Ninja. Bueno, las Tortugas Ninja, por si alguno no sabe,
fue creada por estos dos que eran fanáticos del trabajo de Miller en Daredevil. El accidente que da origen a las tortugas ninja es el mismo accidente que da origen a Daredevil. Deja ciego a Daredevil esos productos químicos que se vuelcan de un camión, y en las alcantarillas caen unas tortugas de agua y una rata, y son también salpicados por ese producto químico que los muta. Y dentro de las tortugas ninja hay ninjas, obviamente, y hay un clan de ninjas que se llama el Pie, en claro homenaje a la mano de Miller, de Hand, el clan de ninjas que aparecen en Daredevil. Y la estética de los primeros números también copia mucho el estilo de blanco y negro, claroscuros y ninjas en entornos urbanos que hizo Miller En los 80. hizo Miller en los 80, y bueno, que sostuvo bastante tiempo rompiendo las pelotas con eso. Pero sí, bueno, no, hay una cosa que es innegable, eso lo he hablado con varios fanáticos del cómic, de superhéroes y del cómic en general, es que el tipo, no podés entender la década del 80 y los 90 también, e incluso para bien y para mal, pero todo lo que se generó después de Dark Knight es producto de eso, o sea, es producto de Dark Knight, o sea, sí. todo el ambiente del cómic grim and gritty, como esa deconstrucción donde decir, bueno, los superhéroes ya no son esperanzadores, son tipos que están medio locos, viven en un ambiente así medio choto, y que llega a puntos de ridiculez, y que ha generado incluso, yo hace poco leí una miniserie que me encantó, de un cómic de Kurt Busiek, que es Astro City, Sí. que es como también una reimaginación de los cómics de todas sus etapas, desde la Silver Age, Bronze Age, y hay una miniserie de Astro City llamada Dark Age, y cuenta cómo los superhéroes pasan de lo luminoso de los 60 a la oscuridad de los 80, 70, 80. Son muchos homenajes a Dark Knight. Parecía como que hasta los personajes más alegres o más luminosos tenían que de golpe ponerse oscuros. Spider-Man, por ejemplo, aparece en esa etapa el traje negro, el disfraz del alien, se ponen medio Venom, bueno, Venom es el Spider-Man Grim and Gritty. El Carnage también es un asesino psicópata que también, cuando Venom fue más popular, pasó a ser Carnage el que ocupó el lugar del psicópata. Claro. Sí, bueno, en todo el ambiente. Se ve. Wolverine también, por eso tuvo su serie aparte fuera de los X-Men, porque todos los personajes Grim and Gritty tuvieron en esa época, parecía como que todos los títulos iban. Sigue siendo eso, o sea, si vos seguís un poco la historia editorial de Batman, has leído Batman, muchas historias de Batman, vos ves que antes de Dark Knight, Batman no era un psicópata, no era un tipo oscuro, torturado, fue muchas cosas Batman, o sea, fue un aventurero de los... La mejor, me parece, amalgama, el balance más lindo, entre comillas, de Batman es el de la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini, me parece, porque ahí toma el Batman Grim and Gritty, pero tiene lo del detective, es una serie de aventuras, no es, si bien hay violencia, no es tan fuera de Hagamos algo que hoy está muy de moda decir, que es una interseccionalidad, y comparando, porque son dos autores que, bueno, Miller fue más importante, mucho más importante en Batman que Morrison, que es el autor que hablé yo, pero Morrison intenta en su Batman explicar el Batman Grim and Gritty y poner una alternativa a un Batman como a él le gusta, que es el Batman más luminoso,
Es como una especie el Batman que más le gusta a Morrison es el de los 70. Bueno, Eh, el Batman es que, una- el Batman que usa Morrison en su Liga de la Justicia es espectacular. Es el bueno, intento, ese es el Bat God, ese es el más, considerado el Bat, el ese es el Sherlock concepto. Holmes con capa, digamos, que tiene una mente que está más allá de todo, no lo pueden sorprender nunca, él siempre tiene un plan, tiene Bueno, una, ese es el considerado el Bat God, porque claro, para Morrison, a diferencia de Miller, Ray Miller no lo hizo abiertamente, capaz que ni siquiera lo pensó, pero eso se interpreta. Batman no es un humano, claro, para Morrison. Para claro. Morrison, en su historia, Para Batman Miller es un sí. tipo. Para Para Miller Miller es sí. un tipo Un borracho, tipo. psicópata, Claro, que se pone un traje y sale sale a soltar esa bestia en la... claro, pero Morrison es un muy buen interpreta muy bien ese tipo de cosas y él crea un Batman, Frank Miller, en su Batman Rip, que es el Sí, Batman del futuro, que es Damian, que es el hijo de claro, Batman. No sé si exacto. leyeron Batman Rip, hay una parte Sí, donde hace como una especie de futuro pasado y el Batman violento es el Damian, que tiene una claro, explicación. Damian es como un homenaje a Frank Miller, claro, que es el claro, sí, Batman sí, psicópata, sí. el hijo de Batman psicópata. Que Bueno, tuvo así que linda intersección entre Morrison y Miller para hablar de una época y dos miradas completamente distintas. Particularmente me gusta mucho más Morrison, pero no podía dejar, cuando pensé a ver qué guionista puedo tratar, que tampoco caer en la obviedad de los que más me gustan. Fue importante para mí Miller cuando empecé a leerlo, por supuesto. Creo que lo primero que compré de él fue Año 1. Después, enseguida compré Ronin, un integral de Ronin que me voló la cabeza. Y después cuando me senté a leer Dark Knight Returns, que era lo que más aplaudían, en dos tomos de editorial Vid, bastante mal traducidos, eh, un doblaje mexicano. Igualmente me encantó y bueno, fue una etapa donde si Sí, bien además sí, la leí sí, con 18, 17 años, no me acuerdo cuánto tenía. además si leímos, los que leímos Batman cuando teníamos 38, 39, 40, 41, y leímos Batman cuando éramos chicos o adolescentes, es el Batman heredero de Frank Miller, porque Claro. tipo toda la El, etapa Alan Grant, no cuando El Batman del cine, el Batman oscuro de Barton, ni hablar, viene de esa reinterpretación, ese ni reboot, hablar. digamos, que hace Miller. Y mucha gente lo conoció así, por el cine, pero esa construcción del Batman del cine viene de Miller. Che, y Así, como vos me preguntaste si tuvieras que recomendar alguna obra para decir, bueno, léete algo de Frank Miller, y creo que Batman Año 1 para mí, para ver primero Batman Año 1 claro. y Dark Knight Returns, pero si les gusta la ciencia ficción y las historias que, a ver, al que le gusta, por ejemplo, el cómic europeo, la casta de los metabarones, ese estilo de historias de ciencia ficción a la europea, lea Ronin porque es excelente. O si les gustó Akira de Otomo también, Ronin. Ronin es excelente. Así que para mí, si quieren leer algo de superhéroes, arranquen por Batman Año 1 o Dark Knight Returns. Y si no, si les gusta la ciencia ficción, Ronin. Che, Ciencia le ficción. quiero preguntar a nuestro operador técnico, que estuvo muy callado, si leyó algo de Frank Miller. ¿Y qué opina? Sí, he leído El regreso del Caballero Oscuro, 300, un poquito denso para mi gusto. Y Un como poquito, dibujante, que usted es dibujante, ¿qué opina como dibujante? no es mi estilo favorito. ¿Cuál es tu estilo favorito? No, no. Podemos decir que como dibujante es un tipo también polémico. Bueno, pero hay que Sí, cada uno creo con... que el Miller dibujante, el que más me gusta a mí es el de Sin City. Tiene un estilo ahí, el blanco y negro con toques de color, me pareció excelente cuando lo vi la primera vez. Después,
no sé si decirte que me gusta más como guionista o como dibujante. Como guionista me gusta mucho en la primera etapa, en los 80 y 90, y después me parece más interesante como dibujante, de ahí para acá. Y para ir cerrando, ¿qué podemos decir? Ya estuvimos hablando un poco de sus incursiones en el cine. Ah, bueno, en Robocop pone su impronta, no sé, en Robocop 2 y Robocop 3 está Yo la la impronta. banco a Robocop 3. Robocop 3 me parece simpática. Yo la vi, en el momento que la vi me había gustado mucho, La pero 2 me parece malísima, pero la 3 me parece simpática por lo menos. sí, sí, La 3 es el piloto de una serie que nunca nada, fue. que nunca fue. A eso no lo sabía. Hay una serie de Robocop. Sí, porque es una película que creo ¿Sabían que eso ustedes? salió para video directamente la 3, me parece. ¿Sabían que hay una serie de Robocop? Sí, sí. Una serie no de dibujo animado, live No, no, action. no. Yo me Con un acuerdo que Robocop viejo. la daban. Yo Era la vi bastante. descargada, yo la vi descargada. Sí, yo vi Con un algunos Robocop ya capítulos sueltos. viejo. Con un Robocop ya viejo y donde el hijo es el malo. Sí. La recomiendo, es muy buena. No sé si Gerardo vos la viste. No la vi, no. La recomiendo. Yo de casualidad la encontré y es muy milleresca. Yo no sabía que era la 3 era un piloto para serie de tele. Pensé que era una película, pero tiene todas las cosas para ser un piloto de serie de tele, sí, sí. Bueno, no miren Spirit No, por favor, no. de Miller. O 300 se puede ver, Zack Snyder a mí no me gusta, Bueno, pero creo sí, que 300, o sea, como adaptación de su trabajo, me parece que Robert Rodríguez en Sin City, la 1, y Zack Snyder en 300 salieron ahí muy cerquita en el tiempo, a principios de los 2000, de los tuvo ceros. mucho éxito, claro, ahí tuvo mucho éxito él Muy y muy se exitoso. creyó director de cine. Claro, muy buenas adaptaciones, y él, como había colaborado en los guiones, ya se quiso poner atrás de las cámaras. Sí, yo quiero como, después si querés terminar vos, Jorge, recomendar mucho las dos películas animadas de Sí. Dark Knight, que son dos, son dos películas. Dark Knight son dos películas, sí, está como y si Extraño uno también que está muy buena, muy bien adaptan los dos. animada. Uh-huh. Así Sí, que bueno, sí. no sé si vos querés decir algo más. No, ya está demasiado, me extendí Bueno. con el amigo Frank, le mando un saludo, nos visitó en la Crack Bamboo No pudimos ir, nosotros fuimos a esa Crack Bamboo, ¿te acordás? Pero vi no llegamos a ver. toda la conferencia, ya se lo nota más, se ve que tanto tiempo, tantas horas en el tablero de dibujo, está encorvado, está... No, estuvo enfermo, pobre, estuvo enfermo. Sí, Tiene una enfermedad que no se sabe muy bien, sí. porque él no la dice, pero tiene una enfermedad crónica, pobre. No es una persona grande, tiene 63 años, pero se lo nota avejentado, pobre. Para hacer una comparación con Morrison, que tiene 3 años menos, Morrison parece que está pelado, parece un treintañero. Sí. Bueno, ¿vamos terminando? Le hacemos el corte acá y después seguimos con los... Después seguimos con otro dibujante que también fue artista integral. Y otro... Artista integral estoy hablando. No. Sí, porque seguimos con el amigo, no voy a decir quién, con el amigo que ahora nos dejó, con el amigo Gaitán. Muy bien. Así que bueno.